imaginar lo que va a ser el viernes, pero ya ampliamos el tema, David. Me voy al encuentro de Aníbal Fernández, que ha tenido la enorme amabilidad de venir en este primer programa. Muchas gracias, Aníbal. Muy halagado por la invitación. Hay mucho para hablar. No sé si estabas viendo el informe que hicimos al principio sobre el tema morosidad. Aprovecho para decir a la gente que si quieren contarnos experiencias de este tipo, me mandan a mi Instagram, @AndrésLerner. Estoy con el celular acá, lo voy leyendo en vivo. Pero es un drama. No lo vi, pero lo conozco. Lo conozco por los compañeros de nuestra agrupación, que son los que nos cuentan las cosas que suceden. Esto de no tener con qué llegar a fin de mes y tener que recurrir a pedir un préstamo para comer, hace la cosa mucho más complicada y mucho más peligrosa, porque muchas veces no solamente no son los bancos los que prestan el dinero, sino que lo prestan los vivos. Y claro, cuando lo prestan los vivos, ahí o pagás o cobrás, ¿no? Termina siendo más o menos así, entonces termina siendo violenta, agresiva, con gente lastimada y con situaciones en las cuales se hace prácticamente imposible poder llegar y resolverlo. Entonces, que no se dé cuenta nadie de que eso está haciendo. Lo escuché a Leandro Santoro hace poquito, que estaban presentando un proyecto muy piola y salió en la ciudad, y consensuado con Jorge Macri. Bueno, por lo menos hay algunos que la piel se les arde cuando ven este tipo de acciones, ¿no? Ahora es una barbaridad, porque el ministro Caputo decía, no, es un tema entre privados, nosotros no tenemos nada para hacer. La verdad que el gobierno... ¿Cómo un tema ante privado? Si lo generaste vos ese tema. ¿Qué tema ante privado? Si él fue el que provocó todo esto junto con el presidente y junto con el accionar que él mismo generó cuando estuvo con Macri, más de 70.000 millones de dólares de deuda. Y todo eso que significa no significa otra cosa que la caída forzosa de la capacidad de compra que pueda tener cada uno de los trabajadores. Entonces, ¿a quién querés que se quejen? Si sos vos el que generás estas políticas que le impactan en la cabeza de lleno al trabajador. Ahora, me llama mucho la atención, ¿no?, esa posición del gobierno, porque antes podía haber soluciones que a uno le parecían que no eran las adecuadas, y a otros, con otro signo político, otras que le parecían más adecuadas, pero ahora hay una posición del gobierno que es como, yo con esto no tengo que hacer nada, ¿no? Como un gobierno que se desentiende de las situaciones constantemente, ¿no? No, tenés que hacer mucho. Tendrían que hacer muchas cosas que no están haciendo, como por ejemplo tratar de recuperar la industria, tratar de recuperar la generación de riqueza de alguna manera, tratar de insistir sobre lo que pueda significar el campo, la parte que más impactada la tiene, que son los chacareros chiquitos. Encontrar la forma de poder colocar productos argentinos en el exterior con valor agregado, 1.000 millones de cosas que han generado ellos, porque Argentina no estaba en esas condiciones y que nosotros necesitamos que se resuelvan y que se incentiven para que el trabajador pueda tenerla. Si hablábamos recién de cómo era el formato de los deudores, de los que están debiendo y que se te convierten en morosos por no pagarlo. Pero hablemos de cuántos son millones. Sí, sí. Millones. Más de 6 millones de argentinos en mora. Y eso no es un tema del gobierno nacional. Es imposible que yo viví que en otra vida, entonces, porque yo viví cuando el gobierno nacional veía algo que excedía a lo natural, tirárselo encima para manotearlo y ver cómo se le podía encontrar soluciones a ese tipo de acciones que eran las que impactaban de lleno en el corazón del trabajador. Claro. Ahora, no quiero hablar de encuestas porque encuestas, bueno, hay de todos los gustos, hay de todo, pero... Las encuestas son como las morcillas, son ricas, pero si vos sabés cómo se hace, son espantosas. Claro, exactamente. Por eso no quiero hablar de las encuestas, pero sí viendo los datos que surgen de la situación económica, un consumo que cae todos los meses, que no encuentra piso, empleo registrado cada vez menos, cada vez que aparece algún aviso de que alguien está buscando empleo registrado en cualquier parte del país. Colas de gente joven, de gente no tan joven, de gente de 50 años que los expulsan del sistema. No, es muy difícil que vayan a conseguir en cualquier lugar un trabajo para ese tipo de... Ya los han corrido directamente del sistema. Y montado a eso, un gobierno que se desentiende de la situación pareciera ser realmente un contexto ideal para que el año que viene la oposición tenga serias chances de ganar las elecciones. La verdad es que uno no entiende cómo lo acompañaron en la posición anterior, sobre pretexto de que no te gustaba lo que habían hecho los otros. Tenés derecho, sí, todo derecho. Yo no voy a quejarme del voto del otro, es tu voto. Yo pedí mucho para que todos tuviéramos derecho a votar, con lo cual que a esta altura me ponga a apuntar con el dedo los que votaron mal es una santa estupidez.
pero no tengo que olvidarme de que aquellos que votaron y que vean la situación en la que se encuentra el país, los otros trabajadores que están con ellos en el mismo lugar, la proyección, hay movilidad social ascendente, tus pibes van a la escuela, todas las acciones que fueron para atrás y que no van a solucionarse, porque pareciera que gozaran con este tipo de acciones. Son tan crueles que parecieran que gozaran con ello. Ahora la pregunta es si la oposición puede ordenarse, ¿no? Para justamente aprovechar ese contexto. Eso va a suceder, yo no tengo duda. Vengo cuestionando cosas que no me gustan de mi partido. Me insistía con el tema de Cristina libre. Vamos, loco, terminen con las alegorías. ¿Qué alegoría? Está presa, y está presa en una condición absolutamente negada. No tiene por qué estar presa porque es inocente. Entonces, yo contaba, había un constitucionalista rosarino, para nada peronista, ni de cerca, Néstor Sagüez, que él decía que en una república los tres poderes tenían que tener poder político. ¿Y cómo tenía el Poder Ejecutivo? Bueno, va de suyo que el Poder Ejecutivo en sí mismo es poder político. El Poder Legislativo, y bueno, en la diversidad se produce ese poder político. Y el Poder Judicial, bueno, en todo caso el Poder Judicial deberá tener el prestigio con sus pares y el prestigio con el pueblo. Y de esa manera tendrá el poder político. Bueno, si eso es así, cuando llega a la Corte el expediente de Cristina, lo que debería haber sucedido es que estudiaran el fondo. Claro. Porque estudiando el fondo, si cometió un delito, lo siento, hacete cargo, pagalo. Pero yo sé que no, porque conozco la causa, como pocos. Esa causa, lo que hicieron fue aplicar el 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dice que no se aboca, nada más. La Corte, que es uno de los pares, lo que decía Sagüez, no vale entonces en esa posición que tuviera que tomar la responsabilidad de estudiar el fondo para saber si es cierto. 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta, senadora nacional, diputada nacional, no merece que la Corte estudie el fondo. ¿Para qué está la Corte? ¿No? Bueno, si no puede estudiar el caso de una expresidenta, es el tema donde nosotros más debiéramos impactar, no poniendo un cartelito Cristina libre. Terminen con las alegorías, por Dios, hablemos en serio de política en la cual nosotros tengamos que poner sobre el tapete las discusiones más profundas que pueda dar el peronismo respecto de la pertenencia. Pero yo no tengo duda que en el caso de Kicillof, un candidato, que hoy es el único candidato que tenemos, pero Massa fue nuestro candidato. Seguramente él tendrá una visión muy particular de la forma de ser, no creo que esté muy lejano. Alguien le puede prohibir a Cristina que piense respecto de quién pueda ser su candidato, con lo cual tenemos tres casos bien definidos por ahora. Bueno, en todo caso, ¿habrá posibilidades de sentarse a la mesa y acordar? Yo creo que no. Me parece que no. Y me parece que no es que es el momento de tomar decisiones de otro color, de tener que competir para que en la competencia uno sea el triunfador y que ese sea el que lidere circunstancialmente la estrategia del peronismo. Y atrás los otros, nadie afuera, no puede haber nadie afuera, pero si no lo hacemos de esa manera y otra vez la lapicera la maneja cualquiera que no tiene legitimación activa para poder hacerlo, bueno, entonces vamos a tener un dolor de cabeza más porque no le daremos oportunidad al peronismo que se revitalice y que dé la pelea que tiene que dar. Claro. Martina, te quería hacer una pregunta. Sí, no? Digo, en relación a lo que estabas diciendo recién, muchas veces finalmente se dice, bueno, en el peronismo, en la noche, o minutos antes del cierre de listas en la calle Mateu, las cosas se resuelven. ¿Vos podés afirmar que hoy no hay margen para que eso se dé? No, yo no puedo afirmarlo porque no soy el que lo decide. Si yo fuera que lo decida, ya te diría que no te olvidate, dalo por cerrado, no pierdas más el tiempo. Pero eso que vos decís, que es una expresión típica del peronismo de toda la vida, ¿cuándo se resuelve esto? Y minutos antes, perdón por la autorreferencia, venía bárbaro hasta acá, pero cuando yo gané la interna para competir como candidato a intendente, me inscribieron 2 o 3 horas después de haber cerrado el tiempo, es decir, cerraba a las 12 de la noche del 28 de junio del 91 y a mí me inscribieron como a las 3 de la mañana del 29 de junio del 91. Era así.
Ahora, esto es distinto. Acá estamos hablando de otra cosa, no solamente de candidatura. Estamos hablando de liderazgo, que no puede dejarse a la Bartola y sin encontrar solución definitiva en alguno de los tres. Bueno, ¿por qué no le damos entonces la oportunidad en este momento que nos encontramos y que compitan? Y que entonces ahí vamos a saber quién es el que realmente tiene los porotos y cómo realmente se sale con una discusión realmente inteligente y con potencia, con enjundia, con carnadura propia del peronismo. David. Aníbal, hay un sector que dice que con solo el peronismo no alcanza y que hay que ir a buscar a todos los demás sectores. Yo coincido. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Hay una vieja expresión que se había vertido que decía, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Sí. Bueno, revitalicémosla y pongámosla como querramos, dale la forma que quieras, pero el peronismo solo no gana. Con lo cual, yo aprendí a ser frentista con Juan Perón. Siempre creí que era imperioso convocar a otros hombres y mujeres de otras fuerzas políticas para que participaran precisamente de una discusión mucho más profunda y más potente. Hay un video, está en YouTube, de una entrevista que hace Juan Perón y que uno de los periodistas que recuerdo es Sergio Villarroel, papá de Claudio se me escapó el nombre. Darío. Y Darío. Periodista inmenso. Yo siempre cuento que en los paros que le hacíamos nosotros a Alfonsín, 500, 600.000 personas, este señor pasaba por el medio de todos los peronistas que habían ahí, jamás nadie le daría una palabra, levantaría la voz para faltarle el respeto, una seriedad. Y Perón les dice ahí que él dice, ¿quién es el ministro de Interior? Ángel Gabriel Borlengui, socialista santafesino del gremio de empleado de comercio. ¿Y quién es el canciller? Y Jerónimo Remorino, había sido secretario de Julio Argentino Roca Hijo, entre otras cosas, cuando firmaron el pacto Roca-Runciman. ¿Cómo hacen para estar todos acá? Eso se tiene que encargar Perón. Bueno, acá vamos a la misma. Tenemos que encontrar la vuelta como para sumarlos y por lo menos tener la vocación de llegar a un punto determinado. No importa de dónde venís. Me importa que tenga la misma vocación de darle trabajo y esfuerzo a una estrategia de la política que no se había hecho hasta este momento como lo estamos pensando. Claro. Ahora, Aníbal, por lo que vos estabas diciendo, entonces hay que ponerle mucha ficha a las PASO y hay que estar atento también porque el gobierno quiere reformar la ley electoral, justamente. Total, hay que poner una fuerza de las PASO. Hay que defender las PASO. Pero voy a hacer una aclaración respecto de la PASO. Debería defenderse con uñas y dientes, porque es algo que nos garantiza que todos los que participamos tenemos el mismo derecho. Cuando hablo de derechos políticos, de derechos civiles y de derechos económicos. Porque la PASO, inventada por Cristina, la primaria abierta, simultánea y obligatoria, garantiza que todos tengan la misma posibilidad en cuanto al acceso del dinero que financie esas campañas y no venían de cualquier lugar como ha pasado con el PRO, con Espero, lo que ha pasado, eso no debe suceder. Pero si por cualquier razón no se llegara, los partidos van a tener que hacer internas. Es un poco más difícil eso. No, más difícil no. ¿Cómo se resuelve? ¿Quién elige el candidato? Lo tiene que elegir alguien y para elegirlo es el afiliado, en ese caso, o en la primaria abierta, simultánea y obligatoria. Suponete que el gobierno consigue eliminar las PASO, montar una interna peronista a nivel nacional de acá al año que viene. Los plazos los marca la legislación y todavía estamos dentro del marco de la legislación. De la legislación electoral. ¿Y logísticamente es posible? Sí, ¿Es viable? no. Va a haber que hacerlo. Y volvemos a la misma situación. En esa elección van a tener que participar aquellos que tengan la estatura como para poder hacerlo y en esa pelea conquistar la adhesión del electorado presentando una propuesta política seria, no una chantada como estas que presentaron y que después terminan tirándose al tacho de basura. Alguna vez el peronismo también lo hizo, eso. Política seria con una propuesta económica bien concebida y con seriedad a la hora de tener que efectuarse las decisiones. Aníbal, la última, pero no quiero dejar de preguntarte por este tema porque me parece uno de esos temas estructurales. El jueves se va a tratar la ley de tierras. Vos fuiste jefe de gabinete, ministro de Seguridad, pues en definitiva también un tema de seguridad nacional. Conocés la Argentina como pocos. ¿Qué mirada tenés de este proyecto de ley? En esta semana se han dado varias cosas al respecto también. También la modificación por decreto de necesidad de urgencia de la ley de migraciones.
Cuando yo asumí como jefe, otra vez vuelvo a la autorreferencia, pido disculpas, cuando asumí como ministro del Interior, la primera ley a la que me evoqué fue la ley de migraciones, por entonces conocida como la ley Videla. Asco daba que se la llamara de esa manera. La ley de migraciones tuvo un gran esfuerzo por parte de ATE, un gran esfuerzo por parte del CELS, un gran esfuerzo por parte de un diputado nacional por entonces de Santa Fe, Giustiniani. Hablé con todos, buscamos la vuelta, presionamos y la conquistamos. Es la 25871 la actual ley. ¿Y a qué se dedica la 25871? Se dedica a la admisión, ingreso, permanencia y egreso de los migrantes. ¿Qué quieren cambiar? Si ya está. Y si vos lo que querés hacer es, eventualmente, que aquel que tenga discursos de odio pueda ser sancionado penalmente, ya está en el Código Penal. Está eso, ya están, las dos cosas ya están. ¿Qué es lo que se busca con esto? Una cortina de humo. Otra vez cortinas de humo y otra vez cortinas de humo, pero esas dos cosas ya no discutan más, porque ¿qué sentido tiene si la 25871 lo resolvió a fines del 2003? Hace 22 años, 23 años que tenemos legislación que hablan con seriedad respecto del tema migratorio. Claro que si lo que quieren hacer es lastimar a los migrantes, van a encontrar soluciones del daño nada más. Lo mismo sucede con los universitarios. El hecho de que los universitarios participaran de las universidades argentinas, 4%, 4%, fue reuniones que hicimos con Daniel Filmus en el Ministerio del Interior con todos los rectores, porque mucho tiene que ver y muchas veces se encuentran soluciones, por ejemplo, participando del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, que ha sido el primer presidente en toda América, nos encontramos con que el jefe y su jefe de la Policía Federal de República Dominicana eran recibidos en la Policía Federal Argentina. Claro. Claro. Muchas veces esas conclusiones en cabeza de los que participaron o se educaron en nuestras aulas dan soluciones a los problemas de los argentinos. Sí, totalmente. ¿Por qué quitarle esa posibilidad? ¿Cuál es el de que nosotros nos sacamos ventaja? Esos chicos pagan sus cosas, la mayoría de los casos son posgrados. ¿Desde cuándo la Argentina se volvió endogámica y mirándose el ombligo como un estúpido sin soluciones? Pero viste otra pregunta. No, era sobre el tema tierras. Y el tema tierras es imposible pensar en eso, porque lo que se hizo oportunamente fue ponerle trabas como para que no pudiera cualquiera, que tenga plata bien y compra y se queda con un pedazo de tu tierra. Y sobre todo cuando son limítrofes, con lo cual es una conclusión mucho más peligrosa y más de dudosa procedencia y de dudosas soluciones a futuro. Dicen, no encontramos nada en esto. La verdad que la vocación en los estudios privados, que son los que les hacen los proyectos de ley, evidentemente está mucho más latente y mucho más pensado la vocación de generar un negocio que le deja plata para de ella, con la nuestra, hagámosle un homenaje al programa, que hacer las cosas como corresponde por derecha en respeto del derecho de los argentinos. Aníbal, muchísimas gracias por haber venido a este primer programa. Gracias a vos. Que salga todo bien. Muchas gracias. Hay novedades con el caso Adorni, ¿no, Martina?